Y la semana anterior dimos inicio a esta serie de estudios en el libro de Ruth, un libro del Antiguo Testamento que está justo entre Jueces y el primer libro de Samuel. Y le llamamos redención a esta serie. Presentamos nosotros el escenario en el cual esta serie comenzó a desarrollarse. Si recuerdan, en el tiempo de los jueces. Y en ese tiempo de los jueces hay una familia que producto de malas decisiones es golpeada por la tragedia, pero en medio de eso la gracia, la misericordia de Dios estaba obrando literalmente un bien mayor que ellos no alcanzaban a comprender, el cual era Cristo Jesús. En medio de eso que estaba pasando, Dios se encargaría de llevar a cabo el plan redentor al traer a Cristo por los siguientes que vendrían después. Aprendimos que el Padre también estaba formando a Cristo en medio de las adversidades que nosotros tenemos. Y aprendimos que solo Él debía ser nuestra esperanza. Pero, ¿qué debe pasar cuando reconocemos que nuestra esperanza está solo en Dios? ¿Qué cosas deben ocurrir? ¿Cómo debemos responder nosotros? ¿Qué debemos hacer y qué no cuando finalmente decimos, es Dios mi esperanza? Vamos a leer entonces ahí en el mismo capítulo de Ruth 1, los versos ahora del 6 hasta el 22. Ruth 1, del 6 al 22. Estoy leyendo, siempre me gusta aclarar, la Nueva Biblia de las Américas. Dice así: entonces se levantó con sus nueras, y está hablando de Noemí, para regresar de la tierra de Moab, porque ella había oído en la tierra de Moab que el Señor había visitado a su pueblo dándole alimento. Salió pues del lugar donde estaba y sus dos nueras con ella, y se pusieron en camino para volver a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus dos nueras: vayan, regrese cada una a la casa de su madre. Que el Señor tenga misericordia de ustedes como ustedes la han tenido con los que murieron y conmigo. Que el Señor les conceda que hayan descanso, cada una en la casa de su marido. Entonces las besó y ellas alzaron sus voces y lloraron y le dijeron: no, sino que ciertamente volveremos contigo a tu pueblo. Pero Noemí dijo: vuélvanse, hijas mías. ¿Por qué quieren ir conmigo? ¿Acaso tengo aún hijos en mis entrañas para que sean sus maridos? Vuélvanse, hijas mías, váyanse, porque soy demasiado vieja para tener marido. Si dijera que tengo esperanza, y si aún tuviera un marido esta noche y también diera a luz hijos, ¿esperarían por eso hasta que fueran mayores? ¿Dejarían ustedes de casarse por eso? No, hijas mías, porque eso es más difícil para mí que para ustedes, pues la mano del Señor se ha levantado contra mí. Y ellas alzaron sus voces y lloraron otra vez, y Orfa besó a su suegra, pero Ruth se quedó con ella. Entonces Noemí dijo: mira, tu cuñada ha regresado a su pueblo y a sus dioses. Vuelve tras tu cuñada. Pero Ruth le respondió: no insistas en que te deje o que deje de seguirte, porque a donde tú vayas yo iré, y a donde tú mores moraré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, allí moriré y allí seré sepultada. Así haga el Señor conmigo, y aún peor, si algo excepto la muerte nos separa. Al ver Noemí que Ruth estaba decidida a ir con ella, no le insistió más. Caminaron pues las dos hasta que llegaron a Belén. Cuando llegaron a Belén, toda la ciudad se conmovió a causa de ellas. Y las mujeres decían: ¿no es esta Noemí? Ella les dijo: no me llamen Noemí, llámenme Mara, porque el trato del Todopoderoso me ha llenado de amargura. Llena me fui, pero vacía me ha hecho volver el Señor.
¿Por qué me llaman Noemí? Ya que el Señor ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Y volvió Noemí, y con ella su nuera Ruth, la moabita, regresando así de los campos de Moab. Llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Así es que Noemí, en amargura, ha regresado a Belén. Exactamente porque ella ha escuchado en Moab que Dios ha visitado a su pueblo con pan. Y Ruth la moabita le ha seguido a ella. Noemí ha vuelto al único lugar donde hay esperanza verdadera. Y esta es mi invitación para ti a la luz de este texto. Hoy, con tantos años de distancia, vuelve a ese único lugar donde está la esperanza. Este fue el deseo de Ruth tras escuchar: allí en mi casa hay pan. Ese ha de ser nuestro deseo también para con Dios, volvernos a Él, el único lugar donde hay esperanza. Dicen los versos 6 y 7 que Noemí se levantó, o sea, ella emprendió su viaje y regresó de los campos de Moab a la tierra de Judá. El verbo regresó en hebreo, aunque se usa en varias ocasiones relacionado con temas geográficos, regresar de un lugar a otro, en esta sección se usa en un par de ocasiones. De tal manera que muchos piensan que el regreso a Belén por parte de Noemí era más que un regreso geográfico, sino que era un regreso al Señor mismo. Era un regreso al Dios que por la necesidad habían dejado atrás, habían dejado allí. Y es que volver a Dios es rectificar algo que quizás no hice bien. Volver a Dios es quizás mirar atrás y decir: tomo malas decisiones, en ocasiones lo he hecho, es más, en ocasiones lo seguiré haciendo, pero volver a Dios tras cualquier equivocación es lo más sabio que yo puedo hacer. Lejos de obstinadamente querer seguir como algunos pretenden en estos días. No me salió, voy por aquí, no me salió, voy por allá, no. Y intentan pugnar con Dios. Pero dejando a un lado el orgullo, en determinadas cosas que reconocemos he fallado, necesitamos detenernos y decir: voy a volver a ti, Dios. Quizás en esta área no tomé la mejor decisión. Quizás esa conversación no fue la mejor. Quizás esa compra no fue la mejor. Quizás este deseo no fue el mejor. Quizás este trabajo que tomé no fue el mejor. Y pensar en volver a Dios, en rectificar lo que he estado haciendo mal, contiene mucha sabiduría. De tal manera que vamos a cometer esos errores como los cometió esta familia, pero la solución es entenderlo, asimilarlo, confesarlo y volver al Señor mismo. Y ella ha escuchado allá en Moab que el Señor ha visitado a su pueblo dándole alimento, especialmente dándoles pan. Es la intención del texto. Y observe usted una vez más la soberanía de Dios destacada. El mismo que ha traído una hambruna, ahora trae pan. El mismo que con su mano aflige, con su bondad aflige, ahora trae pan. Ahora está dando alimento. Y un rayo de luz estaba saliendo en el horizonte. Hay una nota de esperanza introducida.
con esta idea de que en Belén, la casa del pan, había nuevamente provisión. El regreso de la prosperidad material estaba prefigurando la prosperidad espiritual que vendría no solo con David como rey en los siguientes tiempos, sino en la misma persona de Cristo, que sería el pan de vida y traía la verdadera prosperidad espiritual que este pueblo necesitaba, que este pueblo de hoy necesita. Así es que, pensando en esta idea, vuelve al único lugar donde está la esperanza. Te comparto ahí mi primer punto. Vuelve a ese único lugar dispuesto a hacerlo solo, aun si nadie te acompaña. Así es que Noemí sale y sus dos nueras la acompañan, pero Noemí está lista para hacer este viaje sola. En 3 ocasiones ella les invita insistentemente a regresarse. Y el contexto cultural nos ayuda a entender un poco por qué ellas han salido junto a Noemí de Moab. Y es que en aquellos tiempos, cuando alguien se marchaba de una ciudad, cuando alguien se marchaba de una casa, no se despedía en la misma puerta de la casa. Se le acompañaba del camino y allí se despedían. Así es que en ese momento, exactamente en el verso 8, Noemí les dice a sus dos nueras, verso 8, ya hasta aquí, vayan ustedes, regresen a su casa, yo voy a seguir sola. Y tengo que aclarar aquí que la invitación que te estoy haciendo a la luz de este texto no es a vivir en soledad, no es a esto a lo que me refiero, porque la vida cristiana está diseñada para vivir en comunidad. La invitación es a ir a donde Dios, es a volvernos a Dios, aun cuando a tu alrededor nadie quiera ir. Usted tiene la iniciativa. Usted va a seguir sus pasos como está dispuesta Noemí, aunque tenga que hacerlo sola. Yo voy a ir. Yo estoy dispuesto a hacerlo. Yo no necesito una comisión de embullo. Yo lo hago por mí. Dios me está moviendo a hacerlo. Yo no estoy mirando quiénes son los que van. Sin interesar, si lo tengo que hacer solo, voy a volverme a Dios. Debo regresar a Dios, aunque nadie lo está haciendo. Es más, el hecho de que yo lo haga, aunque otros muchos no lo estén haciendo, lo va a modelar para otros, y otros podrán seguir los pasos. Pero parte de alguien que dice, voy a volver a Dios. Y ocurre algo curioso aquí que nos deja una enseñanza muy grande. Cuando llega el momento de despedirse, Noemí les dice, miren usted mismo, regresen cada una a la casa de su madre. Es más, Noemí ruega porque el Señor tenga misericordia de ellas como ellas lo han tenido con sus hijos, con sus muertos, como le dice ella, y con ella misma. Ustedes han sido misericordiosas conmigo, ustedes me han seguido acompañando, ustedes me han seguido cuidando. Que Yahvé, nuestro Dios, tenga misericordia de ustedes. Ustedes puedan ir allí, que el Señor les conceda descanso, que el Señor les conceda seguridad, que el Señor incluso les conceda maridos para que ustedes puedan seguir su vida. Es lo que Noemí les está diciendo. Y para meter más drama en esta historia, las nueras le dicen, no queremos regresar a nuestra casa. Vamos a ir contigo a Israel. Así que Noemí les vuelve a decir, vuelvas a su casa. Eso es lo que más les conviene, eso es lo que más sentido lógicamente tiene. Y lo que estaba detrás de todo esto, si ellas
le seguían a Israel, una vez más hablando lógicamente, era que ya no iban a tener más maridos, porque Ruth lo miraba, ella no veía a alguien que podía redimirlas, aunque después vamos a enterarnos que aparece alguien que puede redimirlas, y hablaremos de ello. Ella no va a tener más hijos. Y es más, le dice, aunque yo los tuviera, aunque ahora mi vientre comenzara a producir en mi ancianidad, ustedes no van a poder esperar por ellos. Por tanto, lo más lógico es que ustedes se regresen a su tierra y ustedes encuentren maridos allí. Y existía una ley de nuevo matrimonio para quienes quedaban viudas, llamada el levirato. Está descrita en Deuteronomio 25, los versos del 5 hasta el 10. Usted lo puede apuntar allí quizás y seguir lo que estoy hablando. Y en este texto, un hermano o un pariente cercano del difunto se casaba con la mujer que había quedado viuda para que ésta pudiera tener más hijos y preservar el nombre de la familia. Pero Noemí lo que les estaba diciendo es, yo no tengo cómo ofrecerles eso porque no tengo más hijos. Es más, no tengo ningún pariente que lo pueda hacer por ustedes. Y Noemí les dice en el verso, y eso es lo más difícil para mí, eso es lo que más dolor me da. Yo no puedo darles lo que ustedes lógicamente necesitan. Es más, ella les dice, quédense aquí porque la mano del Señor está contra mí. Todo esto que he estado viviendo lo ha traído la buena providencia de Dios, aún el mal, para hacer algo en mi vida, para cumplir sus propósitos. Y la mano del Señor aquí es una figura retórica, como le llaman algunos, un antropomorfismo. Son cualidades humanas que se le atribuyen a Dios con tal de hablar de Él, pero Dios no tiene mano literalmente. Lo que quiere decir es que Dios a ella la había afligido. Entonces, dice aquí que ellas lloraron y en ese momento finalmente Orfa es persuadida, pero dice que Ruth se quedó. Este es verso 14. Orfa besó a su suegra, pero Ruth se quedó con ella. Y yo siempre me he preguntado, ¿por qué Noemí, lejos de enviarlas de regreso a casa, no propició más bien traerlas con ella? ¿Por qué más bien Noemí no fue insistente en decirles, voy a traer conmigo? Noemí, una israelita, monoteísta que creía en un solo Dios. Noemí está enviando a estas chicas a volver, literalmente, verso 15. Noemí dijo, mira a tu cuñada, ella ha regresado a su pueblo. ¿Y a qué? Y a sus dioses. Noemí está diciendo, regresa con tus dioses. En otras palabras, regresa a la idolatría. Porque lógicamente necesitas un marido, porque lógicamente necesitas tener más hijos, porque lógicamente quizás en Israel no vas a ser bien recibida. Y entre esos dioses a donde Noemí les estaba enviando estaba Quemos, una deidad moabita que exigía el sacrificio de niños. Segundo libro de Reyes 3:27 nos enseña esto. ¿Cómo haces esto, Noemí? ¿Cómo lo haces? Me pregunto yo.
de la misma manera que lo hacemos también nosotros. Pensando más en los beneficios físicos que en los espirituales. Pensando más en la lógica humana que en la visión de Dios. En sus deseos, pensando estaba Noemí, más que en los deseos del reino de Dios. Y mire, la Biblia es un libro que no esconde los errores y pecados de sus grandes personajes como otros libros de la antigüedad, que sí lo hacían. Usted no se encontraba ningún pecado, usted no se encontraba ningún error de sus grandes hombres. Pero Noemí solo se concentró en lo que podían ver sus ojos. ¿Qué va a pasar con estas muchachas físicamente? Solo eso le interesaba. Y en medio de su dolor, en medio de su tristeza, en medio de su aflicción, perdió de vista que había algo mejor que casarse. Perdió de vista que había algo mejor que tener hijos. Y era tener al Señor por Dios. O tener a Dios por Señor. ¿Me hago explicar? Noemí les estaba diciendo, es mejor quedarse con sus dioses en Moab que venir a la tierra donde pueden conocer al Dios de Israel. Y ahí te comparto esta aplicación. Como Noemí no hizo, haz tú. Ofrece a quienes te rodean lo mejor para su bien espiritual por encima de todo lo demás. Nuestra mente tiene que salir de este mundo cuando aconsejamos a alguien y pensar un poco más teológicamente, lejos de lógicamente. Noemí les estaba invitando a buscar en Moab y la seguridad financiera que Moab proveía, algo que solo podían encontrar en Dios, el refugio que en el siguiente texto vamos a volver a encontrar. Cuando es dicho, en las alas de Dios encontrarás refugio. Es esta la razón porque en este momento, en esta generación, yo no te puedo aconsejar que trabajes tanto para cumplir tu sueño que desatiendas a tu familia física y espiritual. Yo no te lo puedo recomendar. Yo no te puedo enseñar que te quedes en casa con tus deseos cuando necesitas estar conectado con tus hermanos a una comunidad de fe. No te lo puedo enseñar. Yo no te puedo apoyar a que te enroles tanto en tu vida que para eso Dios solo tenga lo que te sobra. No te puedo ni tan siquiera decir que sirvas tanto en la iglesia que pongas a un lado tu relación con Dios. Apunta a tus amigos, apunta a tus familiares, apunta a tus hermanos a ese Dios con los consejos que les da, con las conversaciones que tiene, con las cosas que les enseñas. Noemí debía haber invitado a estas chicas a la casa del pan. Noemí debía haber invitado a estas chicas a refugiarse en el Altísimo. Y no lo que hizo. Interesantemente, a pesar de Noemí no pretender traerlas, a pesar de Noemí no propiciarlo, a pesar de no proponerles lo que necesitaban, Dios estaba haciendo algo en el corazón de Ruth que la movería en contra de todo desánimo, en contra de toda persuasión, a hacer lo contrario a lo que ella estaba siendo persuadida. Aun cuando ella no estaba siendo invitada. Y esto me lleva a mi siguiente punto. Vuelve al único lugar donde está la esperanza, asimilando que Dios está trayendo a otros contigo de manera que no puedes imaginar. Dios está haciendo una obra a tu alrededor que no te imaginas, que no alcanzas a comprender.
Al final de este verso 14 nos dice el texto que Ruth se quedó con su suegra. Y la idea de la palabra original es que ella se aferró, no es simplemente como suena en español, se quedó. No, la idea es que ella se aferró. Y Noemí no imaginaría la manera en la que Ruth se iba a adherir a ella. No le pasaba por su cabeza que habían otros que aún también sufriendo crisis, que aún también sufriendo tragedias, anhelaban volverse a Dios. Anhelaban abandonar el vivir para sí mismos. Y no solo Noemí se volvería a Dios en medio de su dolor, Ruth, que también estaba pasando dolores, abandonaría a sus dioses y se metería directamente en la línea que traería al Mesías esperado. Contra todo pronóstico. Así es que Noemí le ha dicho a Ruth: vuelve a tus dioses. Pero la nuera le dice: no me insistas más. La idea es: no me presiones, no me ruegues. Esto es más fuerte que yo, no te dejaré. A donde vayas iré, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde mueras, allí yo voy a morir. Y esto está expresado a manera de voto, como si fuera un pacto, un voto que ella estaba haciendo con su suegra. Es más, la intención del texto es que ella había abrazado este compromiso con la misma manera, con la misma intención que los israelitas abrazaban el pacto de Dios. Y este texto, que en ocasiones es enseñado y predicado en bodas para hablar de la lealtad del esposo a la esposa, si usted lo mira verdaderamente en este contexto, no está hablando de una esposa y un esposo. Está hablando de una suegra y una nuera. Y aquí hay muchas enseñanzas que no vamos a entrar en ellas hoy porque no es el punto que desarrollo. Pero hay muchas enseñanzas aquí entre las relaciones correctas entre una nuera y una suegra, entre un suegro y ¿cómo se dice? Y el yerno. Porque esta generación ha satirizado este tema. Chistes morbosos que se alejan del deseo y el corazón de Dios se hacen alrededor de esto. Chistes de la suegra, chistes de la nuera. Pero esto no es más que la muestra de un mundo caído que está lejos de Dios. Porque esta relación entre Noemí y Ruth ha de ser la correcta entre una suegra, entre una nuera, entre un suegro y un yerno. Amén de lo que pase. Y usted me puede decir: bueno, supuestamente esta gente estaban alineadas en un pensamiento. Bueno, déjame decirte que aun cuando no estén alineados en un pensamiento, tú estás alineado con Dios, tú estás alineada con Dios. Y ese hecho tiene que hacerte ser un portador para que incluso si tu nuera, si tu yerno no está viviendo de la manera que debe vivir, pues tú sí lo hagas. Y tú sí muestres a Cristo en cualquiera de las dos partes de la ecuación. Y sin ahondar mucho en eso, Ruth abraza a Israel y ya no a Moab, ahora como su pueblo. Mire usted qué interesante. Ya ella no abraza a Quemos, ahora abraza al Señor como su Dios. Ella le dice: tu Dios va a ser mi Dios. Estas palabras son el testimonio de la conversión de Ruth, de adorar a los ídolos paganos, a adorar al Dios vivo de Israel. Evidentemente no podemos hablar en los mismos términos de estos días.
Ella se convirtió, ella aceptó a Jesús, pero usted está viendo que las mismas ideas, los mismos puntos están ocurriendo aquí. Alguien se está volviendo de los ídolos a Dios. Alguien se está volviendo de un pueblo pagano al pueblo de Dios. Ruth entendió lo que no había entendido ni Orfa, ni tan siquiera Noemí. Su mayor necesidad era del Dios de Israel. Ella lo llegó a entender, lo llegó a comprender. Y aquí hay otra aplicación para ti, amado hermano o amigo que me escuchas. Tu mayor necesidad en esta tierra es tener al Dios de los cielos como tu Dios. Esa es tu mayor necesidad. Esa es la más grande. No tener un marido, no tener un carro, no tener una buena casa, es que te encuentres entre los redimidos del Señor. Esta es tu mayor necesidad, esta es mi mayor necesidad. Que en medio de tus luchas tú puedas entender y puedas someterte a esta idea de una vez. Que en medio de tus aflicciones, de tus debilidades, entiendas, Dios te está llevando a que acabes de comprender de una por todas lo que más necesitas es a Cristo. Y si no lo tienes y has estado escuchándonos una y otra vez aquí, necesitas arrepentirte de cómo has estado viviendo de espaldas a Él, entre los de Moab, y creer que Él puede salvarte del castigo eterno. Necesitas, como esta Ruth, volverte de los ídolos que tienes al Dios vivo. Necesitas volverte de esa enemistad con Dios a amistad con Dios. Y Ruth, como muchos de los que estamos aquí presentes, incluso como aquellos creyentes de Tesalónica, dejaron los ídolos atrás para servir al Dios verdadero. Esto es lo que nos dice primero a los Tesalonicenses 1:9. Pablo les está escribiendo a ellos y les está diciendo: hay personas que cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos por parte de ustedes y de cómo ustedes se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de entre los muertos, es decir, Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Esto pasó en la vida de Ruth. Esto Dios quiere que pase en tu vida más que nada. Puedes abandonar los ídolos y volverte a Él. Puedes ser librado de la ira venidera. Y lo que Ruth expresó aquí es la firme decisión de olvidarse de su trasfondo idolátrico, de todo lo que ella ha vivido hasta ahora, y venir a depender de Dios. Aunque, escucha, aunque esto significara quedarse sin maridos y quedarse sin hijos por el resto de su vida. Esto es abrazar el reino de Dios. Yo he llegado a un punto en el cual me doy cuenta que no hay nada en esta tierra que tenga más valor que Cristo Jesús. Voy a abrazarlo. Esto lo comprendió Ruth. Esto necesita comprenderlo esta generación. Así es que Ruth le está diciendo a Noemí: ahora ya yo no soy una moabita, ahora yo soy una israelita de corazón. La verdadera circuncisión está ocurriendo aquí. Tu Dios es mi Dios. Tú necesitas poder decir las mismas palabras. Tengo ese Dios. Arrepiéntete, cree en el Evangelio si no tienes esa seguridad. Excusa no tendrás. Aquí cada semana lo estuviste escuchando.
Y Noemí creía no tener nada para darle. Por eso no les invita a venir con ella. Pero en medio de su dolor, ella tenía la bendición más grande que se le puede ofrecer a un ser humano. Ella tenía la verdad acerca del único Dios verdadero. La protección y seguridad que Noemí quería para ellas no la iban a encontrar con maridos paganos, sino en el Dios de Israel. Ahí debía traerles. Recuerden algo que sabían quienes estaban leyendo el libro de Ruth. Génesis 12. Para esto había sido levantado Israel. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Esto debía ser Noemí. Esto debía salir por los poros. Esto debemos hacer nosotros con quienes están a nuestro alrededor. Entender que lo más valioso que una persona necesita se lo podemos dar, que tenemos mucho para dar. Así es que Ruth sorprende con esta respuesta contra todo pronóstico humano. A pesar de las experiencias amargas de su suegra, esto no le impidió ver la realidad de que Dios era digno, de que Dios era bondadoso, de que Dios merecía toda confianza, de que Dios merecía toda entrega, a pesar de haber todos los males que Dios había traído a esta familia. Esta decisión de Ruth fue mucho más que por amor y lealtad a una persona. Fue mucho más que por amor y lealtad a su suegra. Dios estaba trabajando en ese corazón aún en medio de Moab. Dios estaba haciendo una obra. El Espíritu Santo, que es eterno, como mismo te convence a ti, estaba evidentemente convenciendo allá. Para confiar en Dios a pesar de las amargas experiencias que habían estado pasando. A pesar de que en el camino alguien te diga, vuelve atrás, no vuelvas a Dios. De cualquier manera que lo hagas. Y aquí te tengo otra aplicación. Al ver la vida de Ruth, no culpes a tu entorno, a lo que te rodea, por cómo estás viviendo tu vida. Tú eres responsable. No le eches la culpa a los otros. Es una cadencia que en quien Dios está trabajando, en esa persona que Dios está obrando, por la gracia de Dios, no hay que decirle tanto, no hay que recordarle tanto para que responda al llamado. Es más, lo que Ruth recibió fue desánimo. Lo que Ruth recibió fue un llamado a volverse atrás. Ocurre más bien que las negativas, que los rechazos, los no, las puertas cerradas, los consejos mal dados se convierten en fertilizante para que se cumpla la voluntad de Dios. Y usted está recibiendo no, y usted está recibiendo palos, pero Dios está haciendo una obra en el corazón y usted sigue adelante agarrado de esa obra. Eso no falla. Quien está sometido al obrar de Dios, las dificultades, lejos de sacarle de allí, le promueven, le impulsan en su gracia. Es por eso que la bondad de Dios también está proveyendo aflicciones y dificultades a nuestras vidas. Amado, el verdadero convertido abraza a Dios y abraza a su pueblo firmemente, como hizo Ruth. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Número 3, vuelve al único lugar donde está la esperanza, poniendo a un lado la amargura que ha producido la aflicción. Una vez más, el ejemplo de Noemí no es positivo, sin ser insensible. La amargura no puede ser característica de alguien que tiene el favor de Dios. Y repito, no quiero sonar insensible, esta mujer ha pasado por mucho. Pero lo que vemos en estos versos del 19 al 22
es la expresión de alguien que su teología la está moldeando la circunstancia, la está moldeando lo que esta persona vive, y no el conocimiento del Dios verdadero. Y no estoy diciendo que Noemí no tenga ese conocimiento, porque incluso le vamos a ver hacer declaraciones que muchos creyentes no tienen, no conocen, no comprenden con respecto a la soberanía de Dios. Estoy diciendo que su dolor y que su aflicción no le dejan ver la obra de Dios en esta situación. Y lo que han hecho es amargar su corazón. La adversidad ha nublado su juicio. Y lo que sí nos queda claro es que no es un ejemplo para imitar, para decir, Noemí lo hizo, yo lo puedo hacer. Y ellas caminan, verso 19, quizás unos 100 kilómetros, quizás por unos 8 o 10 días, 80 kilómetros, 120 kilómetros, dicen algunos eruditos. Llegan a Belén y tan mal estaba Noemí, mire usted el texto, tan mal estaba Noemí, que la gente se preguntaba si era ella. Dice que la ciudad se conmovió cuando le vio llegar. Verso 19. Toda la ciudad se conmovió a causa de ellas y decían, ¿no es esta Noemí? A lo que ella responde, no me llamen Noemí, llámenme Mara, porque el Todopoderoso me ha llenado de amargura. Me fui llena, pero he vuelto vacía. El Señor ha dado testimonio contra mí. Y aquí es donde le digo que Noemí conocía la soberanía de Dios. Ella reconoce que todo lo que le había acontecido no es cosa de la suerte, no es cosa del azar, ni tan siquiera es cosa del enemigo, viene de Dios. En esto tenía razón. Nosotros no necesitamos justificar a Dios como a veces intentamos hacerlo. Ella está diciendo, el Todopoderoso, el Shaddai, ese lo ha hecho. ¿Qué fue lo único que le faltó? Aplicar cómo esa soberanía de Dios estaba dirigiendo su vida. Por tanto, esa soberanía de Dios y no como ella se sentía era lo que debía guiar sus pasos. Y escuche, esta es la gran diferencia a saber teología, a vivir la teología. Porque hay gente que llenan tanto su cabeza de teología que no logran aplicarla en su día a día, en las cosas que viven. Y esto es el fin, esto es lo que queremos. Más que vengas y acumules doctrinas en tu cabeza, más que vengas y acumules conocimiento sobre qué dice aquí, más que incluso escuches un texto en la Biblia y puedas decir, eso está en tal pasaje, más que esto, que lo apliques, que lo vivas. Que tú digas, si Dios es soberano, esto que estoy pasando, esto que estoy viviendo, tiene algún propósito, algo va a hacer. Y nosotros ya sabemos, porque el mismo texto lo dice, que Mara significa amargura. Pero lo que quizás usted no conoce a fondo es que Noemí significa placentera, dulce. A ella le identifica la dulzura, pero ella no quiere que la identifiquen así. Su dolor ha nublado tanta su vista que ella no quiere hacerse llamar como ella se llama. Ella no quiere que la vean como lo que ella es. Una vez más, su aflicción y no Dios, su circunstancia y no la soberanía de Dios están dictando lo que ella es. Por eso las circunstancias no son fiables, porque cambian.
A veces pueden estar bien, a veces pueden estar mal. A veces puedes tener mucho, a veces puedes tener poco. A veces te puedes sentir muy bien, a veces te puedes sentir muy mal. Y algo parecido ocurre, pero a la inversa. En Génesis 35, del 16 al 18. Cuando Raquel, esposa del patriarca Jacob, estaba teniendo a su hijo con grandes dificultades y casi antes de morir dijo que le pusieran Benoni, que significa hijo de tristeza. A lo que su padre respondió, le pondrían Benjamín, que significa hijo de mi mano derecha. Y los que están familiarizados con la historia del peregrinaje de Israel por el desierto no necesitarán recordar que Mara significa amarga, una vez más. En Éxodo 15, del 22 al 26, fue en Mara donde Dios se manifestó como el Dios sanador, convirtiendo el agua amarga en dulce. Y la ironía del caso es que aún aplicándose Noemí este nombre a ella de amargo, de amargura, ella no está comprendiendo que en el plan soberano y redentor de Dios, Dios obraría la misma sanidad con su pueblo de Israel una vez más. Dios una vez más endulzaría la historia. Amado, el señorío de Dios es lo que debe moldear tu caminar y no las circunstancias que tú vives. Porque la amargura nubla, debilita y ciega nuestros sentidos espirituales. Y hay días en los que yo mismo me levanto y no me resisto, ni a mí mismo. Imagínate a otras personas con las que tengo que interactuar. Producto de mis luchas, producto de mis carencias, producto de mi pecado, producto de mis insatisfacciones. Y el primero que se me cruza en el camino, ese es quien coge el ramajazo. Y ando molesto, como decimos nosotros, friendo huevos, rezongando, peleando por todo. Esa molestia, por lo que sea, me predispone a cualquier decisión, a cualquier conversación, cualquier cosa que yo haga en el día va a estar matizado, va a estar afectado por mi amargura. Se amarga el corazón. Un creyente no debiera vivir en un estado de amargura constante. En esa área, Dios también debe ser Señor. El rostro debe enterarse. El cuerpo debe enterarse por el gozo de Cristo, que Cristo salvó. Pero muchas veces la cara amargada es una expresión de un corazón que está inconforme. La amargura nos deja que se vea la obra de Dios. Y amargura es lo que Noemí está experimentando. Ella se ve amargada y vacía, pero hay más razones para que ella siga llamándose Noemí, dulce, que Mara, amarga, muchas más. Noemí está en la tierra de vuelta, en la tierra de Dios, en el lugar donde por malas decisiones había salido. Noemí ha regresado a casa. Dios ha vuelto a visitar a Belén con pan. El favor de Dios se ha acercado nuevamente. ¿Es o no una razón para estar gozoso en medio incluso de la adversidad más grande? Una moabita se ha vuelto de los dioses, de lo pagano, al Dios vivo. Y Noemí no ha reconocido esto. Por cierto, Ruth está prefigurando la conversión de muchos gentiles, o sea, no del pueblo de Israel, que vendrían en el futuro a acercarse a Dios. Dios le ha regalado a Noemí una nuera preciosa, Ruth. ¿Qué nuera? Han llegado incluso, nos dice el texto al final, en el verso 22, en el tiempo de la cebada, un tiempo en el que el favor de Dios es manifiesto, un tiempo que está mostrando un rayo de esperanza, un rayo de luz con respecto a la prosperidad material y espiritual que vendría sobre la nación. Un tiempo en el que la restauración de Noemí se acerca, un tiempo en el que la redención de Ruth ocurriría, un tiempo en el que ellas formarían parte del plan redentor de Dios.
Hay razones o no para ser dulce en vez de amargo. Y Ruth la Moabita nos enseña que no hay nadie insignificante para Dios. Él usó a una moabita. Él te puede usar a ti. Lo puede hacer conmigo. Y para concluir este mensaje, nosotros necesitamos entender qué estaba pasando en esta historia real. Necesitamos ponernos en los zapatos de estos personajes. Necesitamos preguntarnos, ¿qué sería de mí si mañana pierdo a mi esposa o a mi esposo? O a mi hijo, o a mi madre o a mi padre. ¿Seguiré confiando en Dios tan aferrado igual? ¿O si toca el cáncer a mi puerta? ¿O si se derrumba mi economía? ¿O si se acaban esos ahorritos en los cuales yo confío? ¿Seguiré esperanzado en que la obra que Jesús ha hecho en mí es suficiente para mantenerme en estos días? ¿O si mi esposo deja el hogar? ¿O si mi esposa me es infiel? ¿Me aferraré solo a Cristo como mi mayor y mejor dádiva? La obra que Él hará, la obra que Él está haciendo. Y cada una de estas cosas que te mencioné son historias de buenos amigos, de buenos hermanos que han ocurrido en los últimos 5 años. De seguro tú conoces algunas historias traumáticas como estas. Porque la tragedia es una realidad en este mundo caído. Amado, vuelve al único lugar donde está la esperanza. El lugar de Dios. Regresa a casa como Noemí, como Ruth. Esta es la historia del hombre. Caída, separación, redención en Cristo. Desde el huerto del Edén. El hombre salió del lugar que Dios había preparado para él. El hombre debe regresar a Él. El hombre debe ser redimido. Tu mayor necesidad es Cristo. Quizás abandonaste ese lugar. La caída dejó al hombre privado de esa relación con Dios. Separado de Él, en tierras de enemistad como Noemí, como Ruth, amargo, sin propósito alguno. Pero su obra de gracia ha visitado la tierra con pan. Nuevamente puede volver. El pan de vida ha venido a Belén. El pan de vida ha venido a esta tierra. Esto propicia la vuelta del pecador a una relación con Dios. Vuelve a casa con arrepentimiento, con fe, puede ser traído a esta comunión. Has atesorado verdaderamente a Jesús. De tal manera que cuando todo falte puedas decir, como Job, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Termino con la ilustración del himno. Estoy bien con mi Dios. Un himno escrito por alguien llamado Horatio Spafford. Él, entre mucho más de su historia, había enviado a su esposa Ana con sus 4 hijas en un barco desde Chicago rumbo a Europa sin saber que días después iba a recibir la noticia tras una carta de la muerte de sus 4 hijas tras hundirse el barco en el mar Atlántico. Su esposa sola sobrevivió. Un tiempo después, él se montó en otro barco para ir a reunirse con su esposa. Y muy cerca del lugar donde se hundió el barco, donde sus hijas murieron, allí compuso este himno tan sublime. Estoy bien, en medio de la adversidad, tengo paz con Dios. Lo más grande que un hombre puede tener es después de haber caído, después de haberse ido de casa, regresar en la redención que Él obra. Vuelve a casa. Que puedas cantar este himno. Estoy bien. Tengo paz. Gloria a Dios.